¿Alguien ha escuchado por ahí lo que es Spark? ¿Qué han escuchado de Spark? No, no por mi lado. O sea, he escuchado todo lo que has comentado aquí nomás. Ok. Recuerden que dentro de los servicios de Hadoop, ustedes vieron Spark y vieron Kafka y otros más servicios, ¿no? Que vamos a ir viendo también en el transcurso de las capacitaciones. Ahora, principalmente, ¿qué es Spark? Es un sistema de computación de datos basado en Hadoop MapReduce, ¿ya? Principalmente su filosofía de Spark es dividir y paralelizar, porque generalmente se instala un clúster de máquina y en cada una de las máquinas se instala Spark, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un fichero podemos nosotros dividirlos en 10 partes y pues cada máquina del clúster va a realizar un procesamiento de cada parte, ¿ya? Entonces, este tema de Apache Spark viene con el concepto de MapReduce también. Recuerden lo que era MapReduce. Era el proceso que me permite realizar la paralelización de los datos. Y pues si yo estoy trabajando en un clúster, en este caso los nodos esclavos me van a hacer todo el trabajo duro. Y no es lo mismo hacer una máquina que hacer 10 máquinas. La respuesta va a ser mucho más rápida. Pero la diferencia es que en este caso el MapReduce se ejecuta en disco y en este caso Apache Spark se ejecuta in memory, lo que le hace mucho más rápido, ¿ya? Las características de Apache Spark, ¿ya? Primero, está integrado con Hadoop. Eso no quiere decir que ustedes no pueden correr Hadoop sin Spark. Ustedes pueden tranquilamente correr Hadoop sin Spark. No es que es obligatorio, ¿ya? Sin embargo, como les digo, Spark salió hace varios años ya compatible con el ecosistema de Hadoop por el hecho de que optimiza la respuesta del procesamiento de los datos. Porque Apache Spark, como les digo, trabaja en memoria. Y pues y aquí viene la otra característica, que es 100 veces mucho más rápido trabajar con Spark que el Hadoop simplemente con el MapReduce. ¿Ya? Por eso, dentro de las características pues, que vimos ayer de cuándo usar y cuándo no usar Hadoop, yo les había puesto, si es que ustedes quieren hacer streaming de datos y quieren utilizar el Hadoop puro, o sea, el Hadoop solamente con el MapReduce, pues no les recomiendo. Ahora, si es que ustedes dentro de esa solución le ponen Apache Spark, bueno, ya el streaming les va a resultar un poco más rápido porque ya el procesamiento va a ser in memory. ¿Ya? Entonces, Apache Spark, procesamiento en memoria. Eso llévense con ustedes. Todo lo que tiene que ver con procesamiento en memoria siempre va a ser mucho más rápido que se lo realice en disco. ¿Ya? Ahora, el Hadoop, el HDFS es procesamiento en disco, ¿ya? Que es mucho más lento. ¿Ya? Entonces, esas diferencias, por favor, tener en cuenta. Ahora, también permite trabajar en disco. Ya vamos a ver cuándo Apache Spark puede trabajar en disco. Esto pasa cuando ustedes realizan un proceso en memoria y se satura la memoria. Por ejemplo, ustedes botan una tabla de un tera de datos, pero tal vez están procesando, no sé, me invento, una memoria que no contempla la ejecución de esa gran cantidad de datos. Entonces, lo que te hace la herramienta no es que te bote error o no se ejecuta, lo que te hace es que ahora el trabajo ya no se hace en memoria, sino lo bota a disco. El procesamiento va a ser mucho más lento, sí, pero te va a procesar. ¿Ya? Entonces, por eso viene esta característica que dice también permite trabajar en disco, pero por default es in memory, es en memoria. ¿Ya? Una consulta. Cuando dices Sí. que está integrado con Hadoop, ¿cuál es la diferencia entre como que el Hadoop solo y el Hadoop MapReduce? El Hadoop solo
es, por ejemplo, con el MapReduce, tú lo puedes trabajar con Hadoop. No necesitas Apache Spark. El Apache Spark salió después de que el MapReduce estuvo dentro del ecosistema de Hadoop y vino por el procesamiento en memoria para que las consultas sean mucho más rápidas. Por eso te decía que tú puedes implementar y trabajar con Hadoop sin Apache Spark. Con el MapReduce y paralelizar los datos y todo bien, y ahí queda. Pero Apache Spark nace porque se ejecuta en memoria y los procesos y las ejecuciones son mucho más rápidas. Eso es la diferencia, nada más. Pero es un componente aparte, entonces. Es un componente aparte del ecosistema, Okay. correcto. Como ciertos componentes, como Kafka. Kafka es un Okay. software aparte, tú lo puedes instalar aparte. Ok. Sigamos entonces. Otra de las características importantes es el API de Java, Scala, Python y R, que lo pueden ustedes utilizar con Apache Spark. Y ya vamos a ver los módulos que contiene Spark, que es el Machine Learning, en donde ustedes van a poder implementar código de Java, Scala, Python, R, para correr todos sus flujos analíticos, ¿no? Permite el procesamiento en tiempo real porque tiene un módulo de streaming. Y pues aquí entra el concepto de RDD, ¿ya? Este RDD lo vamos a ver en todo lo que tiene que ver con Apache Spark, ¿ya? Y el RDD, llévense este concepto, si no se recuerdan el nombre de qué significa RDD, llévense con ustedes que el RDD de Apache Spark es como el HDFS de Hadoop, ¿ya? Es el medio en el cual van a estar tus datos. Es el conjunto distribuido resiliente de datos. Es como tu base de datos de Apache Spark. ¿Ya? Es el símil de Hadoop. ¿Cuál es el Hadoop? El sistema de archivos, el HDFS. ¿Ya? Aquí en Apache Spark es el RDD. Y este RDD le vamos a escuchar en toda esta clase de Apache Spark, así que familiarícese con estas siglas del RDD, ¿ya? Es como la base de datos en donde está toda la información que está almacenada en memoria. ¿Ya? Perfecto. Sigamos entonces. ¿Qué es el Shark? Y aquí habla un concepto, ¿no? Diferente, y no es Spark, ¿no? Es Shark. ¿Qué es Shark? Shark es un portable de Apache Hive. Recuerden que ustedes para ver la información que está en el HDFS, ustedes utilizaban Hive, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Para hacer las consultas de SQL y acceder a los datos estructurados. ¿Se acuerdan eso? Sí. Ya. Ahora, para acceder a la información de Spark, utilizan Shark. ¿Ya? Que es, a la final, es un portable de Apache Hive para que se pueda ejecutar en Apache Spark. Pero se llama así, Shark. ¿Qué permite esto? Que los datos existentes de Hive sean compatibles en cuanto a metadatos para hacer consultas. Eso a nivel general. Y pues permite realizar consultas con HiveQL mediante Shark sobre información que está almacenada en Apache Spark. Es el medio por el cual me va a permitir consultar Apache Spark, pero a la final es un portable diseñado con la misma tecnología que Apache Hive. Eso es Shark. Para que si en algún momento ustedes por ahí escuchan el concepto de Shark, ya saben que es un portable de Apache Hive. ¿Ya? Este proyecto de Shark comenzó más o menos por el 2011, 2012. Hive en MapReduce era la única opción para SQL en Hadoop. Y Hive compiló SQL en trabajos escalables de MapReduce y podría funcionar con una variedad de formatos. Sin embargo, entregó un rendimiento inferior al ideal. Entonces, para ejecutar consultas de forma interactiva, las organizaciones implementaron depósitos de datos empresariales en este caso, realizar tuberías de ETL rígidas y largas.
Entonces, en este caso, el High a mí me va a permitir acceder a las consultas SQL de HDFS y el Shark me va a permitir ir a las consultas, en este caso, de Apache Spark. ¿Ya? Entonces, eso no confundir, ¿no? Son conceptos de tecnologías que debemos tener en cuenta. Ok, vamos a ver algunas implementaciones en este caso de Spark. ¿Cómo se puede desplegar? Ya. Verán, ustedes lo que les había comentado yo, el tema de la implementación de Hadoop, ustedes lo pueden hacer en un solo nodo, ¿ya? Pueden hacer un solo nodo o pueden hacer en un clúster, como ustedes decidan, ¿ya? Ustedes Hadoop pueden hacerle una implementación sin el sin en este caso el MapReduce, solamente con el Spark, porque recuerden que yo les digo que el MapReduce, que el Spark salió como un componente del MapReduce, ¿ya? Sino que el MapReduce se ejecuta en este caso en disco y el Spark in memory. Entonces ustedes pueden instalar Hadoop con el HDFS y con el Spark en una implementación como este ejemplo de acá. Y pueden tener otra implementación de Hadoop, en este caso, utilizando un híbrido, ¿ya? El HDFS, el MapReduce, que es en este caso en disco, y el Spark, que es in memory. ¿Ya? O a su vez pueden utilizar una plataforma más robusta, que es utilizando el Apache, el Yark o el Apache Mesos. ¿Qué es esto el Yark? Específicamente el Mesos es un administrador de clúster, es de código abierto basado en el kernel de Linux y pues a diferencia de que Mesos puede correr en cualquier plataforma, ya sea Linux, Windows, no solamente sirve para Spark, sino que proporciona aplicaciones con APIs para el manejo de recursos y planificar el clúster. Por eso entra aquí el concepto de Mesos. Tal vez ustedes deben haber escuchado Mesos en otras arquitecturas, en otras aplicaciones, y es porque sirve para correr grandes aplicaciones, especialmente en donde se manejan grandes volúmenes de datos, y pues se hace inviable correr en un único servidor. Entonces, Mesos permite utilizar el clúster para correr los frameworks sobre los cuales se ejecuta la aplicación. Entonces, esto distribuye la carga entre los distintos servidores del clúster, evitando así sobrecargas y logrando un óptimo desempeño en el clúster. Entonces, por eso utilizo Mesos o Yark, que es un administrador de recursos. Entonces, miren, aquí ya no entra el MapReduce, sino aquí ya estoy utilizando Yark Mesos y solo Spark. Spark para correr in memory, Yark o Mesos para hacer una administración del clúster y evitar la sobrecarga. Y el HDFS obviamente para el almacenamiento de la información en disco con la implementación de Hadoop. Entonces, miren, estas son tres implementaciones, tres versiones en este caso de Hadoop que ustedes pueden tomar en cuenta para sus implementaciones. Y miren, aquí está un jar, miren, un jar container que a la final permite realizar las ejecuciones, ¿sí? Y administrar, en este caso, todos los servidores que contienen el clúster. Ir haciendo una distribución de carga a los diferentes servidores, ¿ya? Ahora, cuando ustedes implementen Spark y lo hagan en un nodo maestro y un nodo esclavo, eso implica que Spark va a estar instalado aquí y va a estar instalado en los N nodos que ustedes tengan. ¿Sí? Eso, por favor, tomar en cuenta, ¿ya? Deben instalar Spark aquí y también Spark en los N nodos trabajadores que tengan. No es que solamente van a instalar en el máster, ¿no? En todos los nodos. Porque si no, imagínense lo que les decía yo, Spark es una ejecución en memoria que viene con la misma arquitectura del MapReduce, que es la paralelización. Entonces, si ustedes no instalan Spark en los nodos trabajadores, que los nodos trabajadores son quienes ejecutan el trabajo duro del procesamiento de los datos, si no instalan Spark, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Sí?
Entonces, eso por favor tomar en cuenta al momento de instalar los nodos esclavos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Me van escribiendo si tienen alguna duda, alguna inquietud para ir charlando aquí. Una consulta. En ese caso, el MapReduce, en el ejemplo de maestro esclavo, ¿también se instalaría en maestro esclavo o cómo sería la instalación? Porque MapReduce entiendo que no es un programa. Ya, verán, ustedes se han visto ahí dentro del ecosistema, no sé si le chequearon, uno decía Yark, había uno, ¿no? Había Yark y uno que decía Mapper. ¿Le vieron dentro de la instalación del ecosistema? Bueno, si no le chequearon eso, ustedes pueden instalar Hadoop sin MapReduce. El MapReduce lo que le genera es la paralelización de la información. Eso es lo que genera el MapReduce. Pero lo pueden instalar sin el MapReduce. En realidad, la primera vez que salió Hadoop, salió sin el MapReduce. El MapReduce salió después de que se salió Hadoop. Entonces, ustedes pueden implementar, en este caso, Hadoop sin el MapReduce, o a su vez instalar esta de acá que les decía, utilizar el Mesos para la distribución de recursos y Spark por arriba, que es el procesamiento en memoria. Estas tres implementaciones de las tres versiones de Hadoop lo podrían hacer. No sé si ahí respondí la pregunta, Angélica. Mi duda era más si es que MapReduce se instalaba tanto en el máster como en los esclavos. Ah, sí, por supuesto, claro. Sí, igual se instala. Igual, sí, en todito. Igual Spark también en todito, para que todas tengan la misma funcionalidad. Ahora, como recomendación, no sé si esto les dije, cuando ustedes implementan un clúster, recuerden que los nuevos trabajadores procurar que tengan las mismas características, aunque el máster en este caso sea de menor características, pero las personas, o en este caso los servidores que van a hacer el trabajo duro, va a ser los esclavos. Entonces, estos, por recomendación, que tengan las mismas características de hardware. Ok. Sigamos entonces. Algunos conceptos en Apache Spark, el RDD que les decía, ¿sí? Que los conjuntos distribuidos de datos, es la base cuando utilizo yo Apache Spark. ¿Ya? El RDD alimenta de muchas fuentes de datos, unas de estas es el HDFS. Una vez aquí ya puedo hacer varias operaciones dentro de esta base de RDD. Entonces, este RDD son colecciones de objetos de propagación en un clúster almacenada en RAM o en disco. Recuerden que yo les había dicho que la RDD es la base de Apache Spark, pero cuando ustedes ejecutan algún proceso y la memoria no es suficiente, no es que les va a salir error. Lo que va a hacer es que el RDD se va a ejecutar no en RAM, se va a ejecutar en disco. No les va a responder con la misma velocidad que trabajar en la RAM, pero les va a responder. Pero a eso se refiere cuando dice que también está almacenada en RAM o en disco. Está construido a través de plataformas paralelas, es como por dentro está construido el RDD, y automáticamente reconstruido en fracaso. Esto es porque si en algún punto, me invento, ¿no? Existe alguna falla del servidor y ustedes están haciendo las ejecuciones o programas o cálculos o fórmulas dentro de esta base de datos RDD, pues se puede reconstruir por cualquier cosa que puede ocurrir con el servidor. Es decir, ustedes pueden regresar a un estado anterior. ¿Se han visto cuando ustedes congelan una máquina? Ustedes congelan una máquina y pueden restaurar a como estaba anteriormente. Algo así. Se refiere a esto, una reconstrucción ante el fracaso. ¿Ya? Y pues acá las operaciones que se pueden realizar
dentro de Apache Spark están centralizados en transformaciones. Aquí puedo hacer mapeos, filtros, grupos, etc. Y varias acciones como contar, guardar y hacer varias acciones dentro también de Apache Spark. Ya vamos a ir viendo un poco, ¿no? ¿A qué se refiere este tipo de operaciones, transformaciones y acciones? ¿Cómo es el funcionamiento? Pues aquí les he puesto un gráfico. Esto es el funcionamiento a nivel del HDFS, a nivel de disco, y esto es a nivel de memoria. ¿Ya? ¿Cómo es el funcionamiento a nivel de disco? Ustedes tienen aquí el HDFS. Miren, el HDFS, yo puedo hacer escritura, puedo hacer lectura. Y en este caso existe una serialización en las consultas. Escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo. Yo tengo una entrada para leer el HDFS. Si ustedes tienen un clúster, ¿sí? Un clúster, ustedes pueden realizar una consulta, ¿sí? A todos los clústeres. ¿Ya? Hago una consulta, me envía un resultado. Hago una consulta, me envía un resultado. Y así es como funciona el tema de ir a consultar al HDFS, que es el tema de disco. Esto, por el mismo hecho que es en disco, es lento. ¿Ya? Esto es lento. ¿Ya? Porque cada vez que yo hago una consulta, voy, consulto a disco y responde. Digamos que otro usuario va a hacer la misma consulta, va a tener que ir otra vez al disco y responde. ¿Ya? Usualmente, cuando yo tengo una plataforma de inteligencia de negocios y pues esta plataforma de inteligencia de negocios yo le tengo conectado en vivo a mi base de datos, porque suele haber reportes que nosotros conectamos en vivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es que el usuario hace una consulta, por ejemplo, de ventas de local X en un periodo de tiempo, pues lo que va a tener que hacer es leer, ir a consultar al HDFS y les va a responder. El usuario B viene y va a hacer la misma consulta que yo. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Ir de nuevo al disco y te va a responder. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando estoy trabajando en memory? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando estoy trabajando en memory? Yo tengo obviamente una entrada y todas las entradas, consultas y las interacciones en primer lugar van a ser a la memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo una entrada, tengo la memoria y tengo las diferentes consultas o preguntas, ¿no? En este caso yo puedo hacer las consultas de mi información de ventas. Voy a consultar primero al HDFS. El HDFS lo que me va a hacer es responder, pero al momento que me responde ya va a guardar la información en caché y me va a responder. La segunda vez que yo venga, el usuario B, vaya a preguntar lo mismo que yo, pues ya no se va a ir al disco, al HDFS, se va a quedar la consulta en memoria y por eso la respuesta es mucho más rápida. ¿Sí? Ahora entienden la diferencia en el funcionamiento, ¿no? Cuando trabajan en memoria con Apache Spark y cuando trabajan en disco, ¿sí? Con netamente HDFS puro, ¿no? Entonces, el trabajo en memoria siempre va a ser mucho más rápido porque la información ya está guardada en caché. Es como cuando ustedes utilizan una herramienta de inteligencia de negocios, que me imagino que ustedes deben haber manejado o en este caso interactuado con alguna de ellas, ¿no? Un Tableau, un Power BI. La primera vez siempre va a ser lento, un poco se va a demorar en las consultas, pero tal vez la segunda vez ya se va a quedar en caché, ¿sí? Y la experiencia del usuario va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, es casi lo mismo el funcionamiento acá dentro de Hadoop con Apache Spark. Algunos componentes de Apache Spark, miren, y esto sí, grábense cuáles son estos componentes. El primero, bueno, ya le voy a hablar, es el core que a la final apoya todos los componentes, es el Spark SQL. ¿Ya? Este Spark SQL es el procesamiento de datos estructurados y semiestructurados que tiene Spark. Este es el primer módulo.
El segundo módulo es el Spark Streaming, ¿sí? Que permite el procesamiento de datos en tiempo real. Es decir, yo puedo hacer una conexión de redes sociales directamente desde Spark Streaming y traer toda la información a mi base de datos de Hadoop y en streaming de datos, a red social, a base de datos transaccionales y todo eso. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve este componente de streaming. El componente del Spark MLIF es el componente de la librería de Machine Learning. Aquí contiene una serie de algoritmos, ustedes no se imaginan, algoritmos ARIMAS, algoritmos de regresiones, clusterización, K-means, una serie de algoritmos que les va a facilitar la vida a los data science. ¿Ya? Es más, por eso algunas, en este caso, algunas personas, algunos científicos de datos, les gusta utilizar este componente de Apache Spark porque ya vienen modelos predefinidos y se puede reajustar. Entonces, a más de correr en memoria los flujos, sus modelos, que va a ser un poco más óptimo que correr en disco, al momento de incorporar o utilizar el Spark MLIF, les va a facilitar la vida porque contiene, como les digo, una serie de algoritmos predefinidos. ¿Ya? Y pues el GraphX aquí contiene una serie, no estoy hablando de gráficos, nada por el estilo, ¿no? Aquí contiene ciertos algoritmos, ciertos grafos, ciertas técnicas, como por ejemplo para hallar la ruta más corta a nivel geográfico, hallar la distancia de un punto A, de un punto B, etc. A eso se refiere este módulo de GraphX. Y pues estos 4 componentes son lo que forman el core del Spark. ¿Sí? El Spark Core. Estos 4 componentes del Apache Spark. ¿Ya? Recuerden, Spark SQL, procesamiento de datos estructurados y semiestructurados, Spark Streaming, para hacer las conexiones en tiempo real, ¿sí? Es lo que les decía que podríamos hacer con MySQL, la creación de los pipelines, ¿se acuerdan? Aquí también puedo hacer esto, conectado a mi fuente de datos para traer la información a mi data lake, que en este caso sería Hadoop. El MLIF, que contiene una serie de librerías de Machine Learning para la generación o la ejecución de flujos analíticos. Y el GraphX, que no tiene nada que ver con visualizaciones, sino más bien a nivel geográfico, contienen varios algoritmos de distancia entre 2 puntos, tiempos de ejecuciones, tiempos de un punto A a un punto B, etcétera, es lo que contiene dentro de este módulo de GraphX. Y todos estos 4 modelos forman el componente de Spark Core. ¿Ya? Entonces, por favor, no olvidarse esos componentes. Ok, Spark SQL puede usar metastore existentes de Hive, es como el Shark que les había mencionado. Es en realidad cuando yo quiero realizar todas las consultas a HiveSQL, que por arriba yo tengo Shark, realizo la consulta, viene acá, hace el procesamiento con HiveSQL y pues una vez que detecta que es una consulta a nivel de memoria, pues utiliza un procesamiento, el módulo que se llama Spark SQL para finalmente hacer las consultas Apache Spark. Este es el flujo que se utiliza para realizar las consultas a Spark. Obviamente por dentro tiene su RDD y toda la cuestión que habíamos mencionado, que es la base de datos de Spark, ¿no? Pero este es el flujo que sigue. Y vamos a ver más adelante un proceso un poco más gráfico. ¿Ya? Y aquí me voy a ayudar de mis componentes acá. Mis herramientas para enseñarles el flujo del proceso de las consultas. A ver,
Digamos que ustedes realizan las consultas mediante el Hive, ¿verdad? Ustedes realizan las consultas, quiero ver la información de mi HDFS, que es mi información estructurada. Lo que va a pasar es que la consulta va a entrar, ¿ya? Va a entrar por aquí, ¿ya? Y se va a hacer un proceso batch, ¿ya? Porque voy a hacer una consulta a mi disco. Ahora, suponiendo en este caso que estoy utilizando Yark, va a venir a mi componente de Yark, que es el administrador de recursos de mi clúster, y pues él va a decidir quién me va a responder. Y este Yark dice, perfecto, el que va a responder eres tú, ¿ya? Va a hacer la consulta, va a venir acá, y él por dentro lo que va a ir a consultar es a mi HDFS, ¿ya? Y el HDFS lo que va a venir es, simplemente viene y va a responder la consulta. Esto es lo que el proceso que se realiza cuando nosotros estamos utilizando sin Apache Spark. Hadoop sin Apache Spark. Netamente puede ser con un Yark, una implementación con Yark. Ahora, digamos que yo voy a hacer la consulta con el Shark. Recuerden que el Shark utiliza igual el componente del Hive para hacer las consultas mediante SQL. Lo que va a venir es hacer esto, ¿ya? Va a venir acá la consulta, ¿verdad? De la misma manera que la consulta anterior va a venir a consultar al YAR y decir, oye YAR, que es el administrador de recursos, ¿quién me va a responder? Ah, ya, el que me va a responder eres tú. ¿Ya? Ven a responder. Y él también va a venir a hacer las consultas al HDFS y va a decir, mira HDFS, dame la respuesta a esta consulta. Y lo que va a hacer el HDFS, en este caso va a responder, viene acá, y pues el mensaje va a venir acá, pero aquí entra otro componente, que es el RDD. Una vez que responde la consulta, se va a formar un RDD. Recuerden que era el RDD, que era como la base de datos de Spark, ¿verdad? Entonces, va a formarme un RD y aquí la información ya se va a quedar en la RAM. Y finalmente me va a responder. Tal vez la primera vez va a tener la misma respuesta que el HDFS. La segunda vez que venga, vamos acá, la segunda vez que venga, viene acá la consulta, ¿ya? Primero lo que va a preguntar en este caso, ¿sí? Voy a venir acá a decir quién me responde. Este RDD y RAM se van a quedar en cada uno de los trabajadores, ¿no? Sino que le he puesto acá en la parte central. ¿Quién me va a responder? Pero ahora ya me voy directamente al RDD, ya me voy directamente a la RAM. Si en la RAM ya está, automáticamente me responde y ya no baja el HDFS. ¿Ya? Esto es el funcionamiento que aplica cuando las consultas es en este caso in memory, cuando las consultas no son in memory. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, de esta parte de cómo es el flujo de las consultas? Esto es muy importante, ¿no? Que ustedes tengan conocimiento. ¿Ninguna pregunta? ¿Duda? Preguntaránme, por favor. Ese silencio me preocupa. Ok, si no hay preguntas, seguimos. A ver. Ok, déjenme poner mi control Z acá. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Aquí está el Spark el stack para aplicaciones. Tenemos varios componentes acá. ¿Ya? Tenemos varios componentes.
Las aplicaciones van a empezar a utilizar el API. Dentro de esta API vamos a poder conectarnos a los diferentes módulos de Spark, ¿sí? Recuerden que las aplicaciones tienen componentes y estos componentes van a utilizar el API y esta API van a permitir conectarnos a estos 4 módulos de Apache Spark, ¿no? Ya sea el tema del streaming, ya sea el stream SQL, MLlib, o con la biblioteca de Scala, Java, Python para poder hablar con el Apache Core. ¿Ya? El Apache Spark va a estar ejecutándose en Yark, ¿sí? Que es el administrador de recursos de Hadoop para tener acceso al almacenamiento. Entonces, este es el conjunto de stack para aplicaciones. ¿Ya? Acá también tengo una imagen un poco más que viene aplicando el mismo criterio, ¿no? Mediante diferentes aplicaciones que contienen el API, yo voy a permitirme conectar a los módulos, en este caso de Spark, ¿sí? Y poder tener el control de Spark Core, ¿no? Esto va a realizar un tema de compilación, optimización y ejecución, en este caso, de todas las consultas o los DAGs de ejecución que se llama aquí en Apache Spark, me permiten realizar, para finalmente venir a consultar al HDFS. ¿Ya? Entonces, ese es el flujo que se utiliza, ¿no? Acá está un poco más explicado, pero dentro de dentro de Hortonworks, que es ya interactuando con Yark, ¿sí? Yo puedo acceder a los diferentes componentes de Spark mediante las APIs, como les decía, y esto tener una interacción con el HDFS, que es en donde están toda mi información, ¿no? Esto es un poco más gráfico que el anterior, ¿no? Pero significa lo mismo. La programación de Spark, como les decía, acá viene el concepto de los RDD, ya las colecciones distribuidas de objetos que pueden ser almacenados en caché, en la memoria a través de los nodos del clúster, para que las consultas sean más rápidas. Manipulada a través de diversos operadores paralelos, porque permite la paralelización de la información de las consultas. Reconstruida automáticamente en caso de fallo. Ya les voy a explicar, tenemos un slide netamente de esta parte, pero se centra en que yo puedo recuperar en caso de alguna falla del servidor o algún problema del software, recuperar información que fue realizada o procesos que fueron realizados anteriormente, ¿no? Y pues tiene un lenguaje integrado del API de Scala y puede ser usado interactivamente desde Scala. ¿Ya? Eso para que tenga información. Y aquí está cómo nosotros podemos trabajar con los RDD. Esto es lo que sucede por dentro, ¿no? Pero esto es importante que ustedes lo sepan para que al momento en que realicen cualquier aplicación dentro de Spark, ustedes sepan por si algún motivo o algo, sale algún error o algo por el estilo, ya saben cómo funciona por dentro. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo es que realiza los procesos los RDD, ¿sí? Que es como la base de datos de Spark, ¿ya? Al momento, miren, y ustedes ven este gráfico de acá, recuerden que aquí yo tengo mi RDD, que es la colección particionada de datos de Apache Spark. Como les decía, cuando no hay suficiente RAM, Spark puede pasar los datos a disco, ¿ya? Spark permite almacenar también en disco los RDD en lugar de en memoria, lo cual este último es por defecto, ¿ya? En memoria siempre es por defecto. Lo que hace aquí es que el RDD se alimenta de diferentes fuentes. Por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo una consulta a un archivo TXT. Puedo traer en este caso algún archivo, alguna información que esté en mi HDFS, lo que ustedes deseen. O simplemente cargar una información a este RDD de un archivo de texto, ¿ya? Así como lo estoy haciendo acá. Este SC, ustedes van también a ver durante varios slides. ¿Y esto qué significa? Es un Spark Context.
es dentro del léxico de Apache Spark, es la conformación de su RDD. Ustedes cada vez que vean en un código desarrollado en con Apache Spark, vean SC, significa que está definido un Spark context, es decir, está definido un RDD, que es lo mismo, sino que acá está en código. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Oye, créame un RDD, ¿ya? Con la información de este TXT. Entonces, lo que hacemos es cargamos al RDD toda esta información, ¿ya? Ya tengo mi información con esta sentencia de Spark Context, tengo mi información de mi RDD, y lo que puedo hacer es realizar la aplicación de una serie de transformaciones. Aquí puedo aplicar una serie de transformaciones. Por ejemplo, puedo hacer un filtro, como ustedes lo ven acá. Dentro de esta información, yo puedo aplicar un filtro, ¿sí? Solamente con, no sé, con la línea de Spark, ¿ya? Puedo aplicar filtros o diferentes transformaciones. Que esto me va a arrojar un valor. Luego de aplicar las transformaciones, yo puedo aplicar acciones. Es decir, de ese prefiltro o de esa transformación que hice, yo puedo hacer un conteo. O simplemente sacar el primero. O hacer un agrupamiento. ¿Sí? Y diferentes acciones que puedo realizar, que ya les voy a mostrar también cuáles son la nomenclatura de algunas acciones, pero puedo hacer una infinidad de acciones para finalmente botar el valor. ¿Ya? Esto es el proceso que se hace por dentro, ¿no? Del Apache Spark, ¿sí? Creo, en este caso, mi RDD lo puedo crear directamente con la carga de un archivo o a su vez realizando la conexión con mi HDFS. En mi HDFS defino, no sé, traigo una información que tengo ahí, defino mi Spark Context. El momento que defino mi Spark Context, por dentro estoy diciendo, defínete una base de datos de Spark, un RDD. Y aquí puedo hacer una serie de cosas, transformaciones, acciones, para finalmente botar el valor. ¿Sí? Entonces, esto es la forma como se trabaja con RDDs. ¿Ya? Por favor, no olvidarse. Y aquí tenemos un ejemplo, de minería de datos aplicado a logs o mensajes de error de un servidor. Si ustedes se dan cuenta aquí, el escenario es que tenemos archivos almacenados en HDFS y queremos hacer consultas sobre ellos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es cargar los archivos de textos en base al HDFS. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo tengo un nodo maestro y tengo mis nodos esclavos o nodos trabajadores. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es diciéndole al HDFS que me devuelva una serie de archivos. Spark o Spark Context es la definición de RDD, como les había comentado, ¿no? ¿Sí? Esta es la base RDD. En esta variable lines es en donde yo estoy definiendo mi base RDD. ¿Sí? Y obviamente aquí estoy sacando archivos de mi HDFS. ¿Ya? Hasta ahí no ha pasado nada con el clúster, sigue igual. Simplemente estoy definiendo y mandando la creación de un RDD. Posteriormente, una vez que creo mi RDD, lo que realizo es una transformación. Miren, en esta variable llamada errores, ¿sí? Lo que estoy haciendo es filtrarme todo lo que contiene la palabra error. Es decir, estoy aplicando una transformación a mi HDFS, lo que vimos anteriormente. Hasta ahí tampoco pasa nada con los servidores. ¿Ya? Y esto, bueno, está aplicado una transformación, ¿no? En esta variable de aquí está aplicada una transformación al RDD. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta acá, estoy aplicando
una acción. En esta variable de mensajes estoy haciendo un mapeo de todo lo que tiene que ver con espacio. Ya vamos a ver ciertas palabras que es lo que se está ejecutando de estos archivos HDFS. Pero aquí estoy aplicando una acción. Y acá lo que estoy aplicando también es otra acción, que es un conteo. Miren acá. Estoy diciendo que en este caso que me cuente todo lo que tenga la palabra MySQL. Es decir, estoy buscando todos los errores bajo este patrón. ¿Ya? Y lo que digo, esta información almacéname en caché. Es decir, el RDD que aplico, almacéname en caché. ¿Ok? Esto es la acción, como les decía. Aquí estoy aplicando la acción. Ya. Cuando digo, en este caso, ándame a hacer las consultas, lo que ya va a entrar en funcionamiento son los nodos trabajadores. Si se dan cuenta acá que ya comienza el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3, porque van a comenzar a trabajar en paralelo. Están enviando a consultar a todos los nodos del clúster para que me responda mucho más rápido. Lo que va a pasar en este caso es que está enviando las tareas. ¿Sí ven? Están enviando las tareas a cada uno de los nodos del clúster. ¿Ya? Una vez que envía a realizar la consulta, va a leer del HDFS. ¿Sí? Va a leer del HDFS, va a pasar a disco y dice, por favor, tráeme la información, en este caso, de estos archivos. Va a enviar la consulta al HDFS. Y una vez que ya le responde el HDFS, esta información, como aquí yo le puse que almacena en caché, va a pasar todos estos procesos y la data a caché. ¿Ok? Va a pasar toda la información a caché. ¿Ya? Una vez que pasa toda la información a caché, responde. En este caso, al nodo master, ¿no? Que es el ente que coordina todo. Responde para que efectivamente este nodo master emita los resultados a los usuarios finales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que va al HDFS, envía a caché y responde. Ahora, ya se quedó en caché la información en cada uno de los nodos. Ahora, cuando yo quiero hacer otra consulta, por ejemplo, quiero hacer otra acción, ¿sí? Y quiero decir, ahora cuéntame, ¿sí? Todas las que tengan la palabra PHP. Es decir, los errores, en este caso, de minería, de la palabra que contenga PHP. ¿Ya? Entonces, ahora, para hacer este proceso, lo que va a hacer es consultar, ya no bajar al HDFS, sino solamente consultar a la caché. Porque las consultas ya se quedaron in memory. ¿Sí? Se quedaron in memory y miren, ya no baja al HDFS, solamente se queda en caché. Y obviamente están trabajando en paralelo, ¿no? Se dan cuenta que están trabajando en paralelo, pero ya no bajó al HDFS. Esto provoca que las acciones siguientes, los usuarios tengan una mejor experiencia y resulte mucho más rápido las consultas. ¿Ya? ¿Ok? Esta información se realizó con más o menos una data de 1 tera, en donde con la respuesta con información almacenada en caché fue de 5 a 7 segundos, y pues la consulta con información almacenada en disco fue de 170 segundos. Si se dan cuenta, es mucho más rápido las consultas en memory. Entonces, por eso nace este concepto de Spark, ¿no? Por el hecho de trabajar en memoria. ¿Ya? Entonces, ya ven este ejemplo, cómo sucede que la primera consulta, si bien es cierto, va a bajar al HDFS, pero las segundas consultas
Ya no baja el HDFS, sino consulta directamente del bloque de memoria del RDD. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Sí se entiende esta parte de consultar en memoria, consultar en disco? ¿Por qué es más rápido uno que otro? Me escriben, por favor, si es que sí está entendido esta parte. Si no, prenden el audio, no hay ningún problema. Una consultita. ¿Ese lenguaje que estamos viendo es el propio de Spark? Sí, hay varios, ¿no? Tú puedes hacer en Java, puedes hacer en Scala, puedes hacer en Python, en el lenguaje que tú decidas. Ya vamos a ver los diferentes lenguajes y la nomenclatura, pero puedes hacer en el que tú quieras. Listo, gracias. Ok. Ok, sigamos entonces. Así es que no hay preguntas. Ok, el tolerancia a fallos. Este tema de tolerancia a fallos, en los RDD rastrean una serie de transformaciones que se utilizan para construir con ellas un tema de recuperación en caso de cualquier problema que exista. Lo que les decía, si en algún momento ustedes, por ejemplo, realizan transformaciones o acciones y por algún motivo ustedes quieren realizar una recuperación de esos procesos que hicieron o ese algoritmo que aplicaron o algo por el estilo, no se preocupen porque no se va a perder, ¿ya? Existe este tema de recuperación en caso de pérdidas, que es algo muy bueno porque sí puede haber algún problema del sistema o algo de la máquina, pues ustedes ya pueden recuperar o regresar a un estado anterior, que es algo muy bueno también, ¿no? Tiempos de ejecución. Si no tenemos el caché con Spark habilitado, tenemos tiempos mucho más grandes de consultas. Aquí ustedes pueden ver una gráfica en donde está hecho, en este caso, un comparativo entre el porcentaje de trabajo de conjuntos de datos en caché y el tiempo de ejecución en segundos, ¿ya? Cuando el caché está totalmente deshabilitado, la respuesta con este ejemplo de datos, ¿no? Es de 69 segundos, ¿ya? Cuando el porcentaje de datos, el 25% está en caché, la respuesta es 58 segundos, ¿ya? Cuando tengo la mitad de mi dataset, el 50% de mi dataset en caché, la respuesta es 41 segundos y así miren, con 75, 30 segundos y cuando tengo full caché, tengo 12 segundos de respuesta. Es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces de ahí las ventajas de utilizar o no siempre esa sentencia de en caché, ¿no? Para que en las próximas ejecuciones sea mucho más rápido. El soporte para lenguajes de programación, bueno, aquí no está R, pero también está soportado para R. Tenemos el Python, el Scala, el Java. Miren, recuerden que yo les había comentado que los RDD son como la base de datos dentro de Apache Spark, y al momento que ustedes definen el Spark Context, el SC, es como ustedes están definiendo un RDD, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está la definición de un RDD en Python. Miren, así se define el RDD en Python. Lo que estuvimos viendo es la programación en Scala, ¿sí? Pero aquí están cómo sería en Python, ¿sí? Simplemente lo que ponen es un SC para poder definir que es un RDD, una base de datos, en este caso de Apache Spark, ¿ya? Y lo que estoy viendo acá es realizando un filtro, que es una transformación, y lo que estoy haciendo es un conteo, que es una acción, ¿ya? Lo mismo que en Scala. Miren la nomenclatura. Estoy definiendo aquí una variable, un Spark Context, que estoy definiendo un RDD,
Y acá lo mismo, estoy haciendo lo mismo de arriba, sino en código Scala. Estoy haciendo el filter y estoy contando, haciendo una transformación y estoy haciendo una acción. Y finalmente tengo acá en el lenguaje de programación de Java. Ya, lo mismo, acá existe otra nomenclatura para el desarrollo. Tengo la definición de mi Spark Context, es decir, aquí defino mi RDD. Aquí lo que realizo es mi filtro, es decir, mi transformación, y realizo mi acción. Bueno, aquí en Java es un poco más de código, pero puedo tener el mismo resultado. Y lo pueden hacer en R también, no lo he puesto acá, pero también lo pueden hacer en R. Entonces tienen esas 4 opciones para poder, en los lenguajes de programación, que permite o soporta, en este caso, o tiene soporte directo, en este caso Apache Spark. Ahí sí ustedes pueden meter en cualquier código a nivel de analítica avanzada, correr sus flujos, sus forecasts, todo eso, pero teniendo en cuenta el soporte de los lenguajes de programación. Que Python y R son los más utilizados, ¿no? Pero si en algún momento tienen la necesidad de utilizar Scala o Java, que Scala es el nativo, ¿no? Por el cual viene Spark, pero lo pueden utilizar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces aquí está, Angélica, lo que me comentabas. Aquí están los lenguajes y lo que estuvimos viendo es un lenguaje en Scala. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? La interacción, como es con Apache Spark, lo podemos hacer de varias formas, mediante la interacción con el shell. Pues esta es una forma rápida de aprender Spark, disponible en Python y Scala. Se ejecuta como una aplicación en un existente en Spark Cluster. Simplemente en la instalación o en la máquina en donde ustedes tengan implementado Hadoop, lo que tienen que hacer es utilizar el PySpark y automáticamente se les va a desplegar una imagen como la que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y aquí te dice bienvenido a Spark y aquí ya te aparece toda la ejecución o el shell en donde ustedes tienen que ya meter la programación de Python, ¿no? O Scala. ¿eh? Entonces, esta es una vía por el cual nosotros podemos realizar la interacción con Apache Spark. Como les digo, simplemente abren una terminal dentro de la máquina en donde implementaron Spark y ponen PySpark y ya automáticamente les sale un editor en donde ya pueden implementar código, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es la administración vía web, ¿sí? Cuando ustedes implementan Spark dentro del ecosistema de Hadoop, ustedes pueden ingresar al máster, poner 8080, ¿ya? Y pues ahí existe una administración vía web que me permite interactuar con Apache Spark, ¿ya? El tema de ejecución de trabajos, el Spark ejecuta como una biblioteca, una instancia por aplicación, ejecuta tareas localmente o en un clúster, ya sea implementando Mesos o Yark, que les decía que era como el administrador de recursos, o Stanload o en modo solamente de un nodo, ¿no? Que les había mencionado. Se puede acceder a datos por medio de las APIs, en este caso, de las aplicaciones, para poder tener acceso a todo lo que tiene que ver con el core de Spark. ¿Y cómo se ejecuta este tema de aquí? Cuando tengo un clúster y cuando tengo, en este caso, no me aparece el puntero. Bueno, por ejemplo, cuando viene una aplicación, yo lo que tengo que generar primero es mi Spark Context que les había mencionado. Al momento que genero mi Spark Context, yo defino en este caso mi RDD. Al momento que defino mi RDD, pues acá va a poder ver si existe una implementación solamente de un solo nodo, ¿sí? O existe un clúster, ¿ya? Si es que existe un clúster, pues
ustedes van a tener que tener un administrador del clúster, ya sea Yark o el Mesos. Y pues aquí dentro de cada uno de los trabajadores, ustedes tienen que realizar la ejecución del Spark, ¿sí? Lo que les había dicho, si ustedes tienen un nodo maestro y tienen 5 nodos esclavos, tienen que instalar Spark en todos los nodos y en este caso también en el maestro. Y pues cuando se ejecutan los trabajos, se ejecutan de la misma manera, ¿no? En este caso, la administración se lo realiza con el nodo master y las ejecuciones se los va a desplegar en el Spark, ¿sí? El Spark Execute, ¿ya? Entonces ejecuta en el Spark para finalmente, una vez que haga eso, se realiza las consultas en el HDFS. Esto es el proceso que realiza en el Spark de los nuevos trabajadores. Ahora, si existe solamente una instalación de un nodo, ¿sí? No existe un clúster en el cual estás implementando con Apache Spark, pues aquí ya es más sencillo, ¿no? O sea, lo que viene a ser, bueno, pero aquí en lo más sencillo no necesariamente lo más eficiente. Lo que va a venir a hacer es definir de igual manera el Spark Context, que a la final viene a ser el RDD, viene, baja y pues se ejecuta localmente. Y pues como aquí ya no hay nada que ejecutar, no hay workers, no hay ningunos nodos esclavos, lo que va finalmente a hacer es a consultar al HDFS. ¿Ya? Entonces, esas son las vías, ¿no? La primera por acá, que te puede decir por la ejecución con nodos trabajadores, que el Spark tiene que estar instalado en cada uno de los nodos. Y la otra es la definición del Spark Context de igual manera, pero ya no va a ejecutar los workers, sino directamente va al HDFS. Entonces, esta es la forma en cómo se ejecutan los trabajos cuando tienes un nodo y cuando tienes un clúster, ¿ya? Cuando ustedes están trabajando con Spark. ¿Ok? Sigamos. El uso del shell, les decía que ustedes para utilizar Apache Spark ponen PySpark dentro de una terminal, ¿ya? O a su vez, en este caso, simplemente digitan Spark Shell y ya también les sale una consola que ustedes pueden trabajar. Entonces, estas son las dos formas que también pueden utilizar para interactuar con Apache Spark, ¿no? Con el PySpark o a su vez con el Spark Shell. Ahí tienen las formas de poder interactuar con Spark. Para creación de RDDs, en este caso, les había mencionado el SC, ¿sí? Esta es una codificación realizada en escala, ¿no? El SC es el contexto y puedo decir que me traiga información de un texto, directorio de HDFS, etcétera. En este caso estoy mapeando un listado aquí de 1, 2, 3, ¿ya? O a su vez puedo definir también la carga del Spark Context desde un archivo. O en este caso de un directorio en donde me traiga todo lo que tiene que ver con la extensión TXT. O a su vez puede traer directamente desde el HDFS. ¿Ya? Entonces, estas formas de acá son las más utilizadas al momento que yo genero los RDDs. Puede ser un listado, puede ser un archivo, puede ser un directorio en el cual ustedes digan, voy a traer todos los que tengan la extensión TXT o XLS o todos los Excel para no hacerle por archivo nombrado. Y la otra puede ser que nos podamos conectar a un nodo del clúster y sacar toda la información que tenga del HDFS o algún archivo en particular. ¿Ya? Entonces, estas son las más utilizadas dentro del trabajo con los RDDs. Recuerden, cuando defino un SC es el Spark Context y por interno estoy creando un RDD que a la final viene a ser una base de datos de Apache Spark.
Las transformaciones básicas que existen, miren, aquí estoy yo definiendo un Spark Context. ¿Ya? Tengo aquí puesto en una variable, 1, 2, 3, un listado. Ya creé mi RDD y puedo aplicar una serie de transformaciones. Por ejemplo, miren acá, estoy aplicando un squared en este caso, o un X por X a cada uno de este listado de mi Spark Context. Todo trabaja con mi Spark Context. ¿Cómo sé que está trabajando con mi Spark Context? Si ustedes se dan cuenta aquí, estoy utilizando la variable nums. Miren. Y esta variable nums está definido acá en mi RDD. Esto a la final es mi RDD. Entonces digo, en mi RDD, por favor, hazte un map y en este map hazte la función X por X. Es decir, a cada uno de los elementos de este listado, multiplícale por sí mismo. Entonces, el resultado a la final de esta función viene a ser 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y ese es el resultado. Y esto es una transformación aplicado a mi RDD, que a la final es el nums. ¿Ya? Acá tengo otro. ¿Ya? Mire, igual a esta variable, lo que estoy haciendo es realizando un tema de filter y la función que estoy aplicando es de x mod 2 igual a 0. ¿Ya? Y el resultado en este caso va a ser el 4. Fíltrame todos en donde la x mod dividido para 2 sea igual a 0. ¿Ya? Y acá estoy realizando por cada uno de los elementos, estoy realizando un flam map, que son algunas de las transformaciones también que ya veremos. Pero es una función que permite mapear cada elemento en 0 o más elementos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las transformaciones que existe dentro del RDD que yo puedo aplicar. Y vamos a ver algunas más también que se aplican. Pero mire, aquí la cuestión que quiero llegar con ustedes es que en un RDD al momento de crear, yo puedo realizar las transformaciones que decidan. Es decir, puedo trabajar bajo esta base que está en memory. ¿Ya? Aquí aplico acciones. Anteriormente apliqué transformaciones, ahora voy a aplicar acciones. Del mismo modo, tengo la creación de un Spark Context, que a la final viene a ser mi RDD, ¿ya? 1, 2, 3, ¿ya? Lo que hago es imprimir la colección nada más, imprimo 1, 2, 3. Esta es una acción, ¿ya? Acá lo que hace es retornar los dos primeros, esta es otra acción, que puedo poner 1, 2, 3, 4, lo que yo decida, pero si se dan cuenta estoy trabajando bajo mi RDD, bajo mi pequeña base de datos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Almacenado en mi RDD, ¿no? Mi Spark Context. Es como cuando ustedes definen, si han trabajado un poco con Python, ustedes al momento de poner una variable dentro o un listado o un archivo dentro de una variable en Python, pueden hacer una serie de cosas con eso. Es igualito acá, es la programación que existe, ¿ya? Sino que aquí ya es la ejecución utilizando esos lenguajes, que es Python, R, Java, Scala, sino aplicando en esta tecnología, en este software que es Apache Spark. Acá estoy diciendo, cuéntame todos los elementos de mi RDD, que en este caso es 3. ¿Sí? Y acá lo que estoy diciendo, hace un merge de elementos con la función de asociación, que es la reducción. Entonces, de mi RDD, hazte una reducción y súmame X más Y. Y sale 6, ¿no? La suma de todos los elementos. Entonces, miren, aquí son algunas acciones que yo estoy aplicando, en este caso, a mi Spark Context. El trabajo con pares de clave-valor. En el Spark,
las transformaciones para operar sobre RDDs son netamente con clave valor. Como les digo, si han manejado Python, al momento de poder imprimir un array o algún elemento del array, ustedes lo tienen que definir por la clave para tener el valor, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aquí imprimir de esta variable el elemento 0, pues me va a salir en este caso el valor de A. El elemento 1 es el valor de B. ¿Ya? ¿Sí ven? Esto es porque en este caso Python inicializa en 0, ¿no? Vamos con escala acá. Si estoy necesitando extraer la información del key, de la clave 1, se me despliega el valor A, de la clave 2 se me despliega el valor B. ¿Sí ven? Las consultas en este caso se realizan por clave valor y pues los RDD también pueden funcionar o pueden desplegar la información con clave valor. ¿Ya? Para extraer toda la información o hacer operaciones bajo ese RDD, ¿no? Sí lo pueden hacer, pero mediante clave valor. Ok, aquí existen algunas operaciones de la clave valor. Mediante clave valor, aquí igual estoy definiendo un RDD en esta variable, en pet. Estoy un Spark Context, pero aquí ya tengo un listado, ¿no? Tengo ya un listado definido de agrupaciones y yo puedo realizar varias operaciones en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer reducciones, es decir, hazme una reducción, un reduce o una suma por el key. Es decir, este es la clave y esto es el valor. Entonces, de la clave cat, ¿cuántos valores tengo? 1 más 2, 3. ¿Sí ven? Estoy haciendo estas operaciones. Lo mismo de acá de perro. ¿Cuántos tengo los valores? Como ya no tengo más, pues simplemente me imprime lo que tengo. ¿Sí ven? Y acá lo que estoy haciendo son group bytes. ¿Sí ven? Group bytes de este RDD. Entonces tengo el cat. Lo que hago es simplemente es agruparle, ¿no? Los valores. El valor 1 con el valor 2 lo pongo acá. Y en este caso, como no tiene nada, solo tiene un valor, lo agrupo. Pero se pueden hacer, lo que de entender acá, es que se puede realizar operaciones de reducción, de sumas, de agrupación, de ordenar también, mediante la clave para realizar en el valor. Acá tenemos de ordenar también, ¿no? Vamos a ordenar. Implementa combinaciones del Marble Reduce by K. Hay una serie de operaciones. Es más, hay un slide, creo que lo tengo ya acá, ya lo vamos a ver. Un slide estrictamente de operaciones y transformaciones que podemos aplicar nosotros a los RDD. Ya, cuando ustedes un poco han googleado todo el tema de Big Data, conceptos de Hadoop, siempre en cualquier capacitación online les va a salir el ejemplo de contar palabras. El famoso contar palabras, siempre les va a salir. Y es más, creo que con Hugo también lo vieron contar palabras. Y pues esta es una codificación realizada en escala, que ustedes si ingresan estas codificaciones con estos textos, pueden ejecutar en Apache Spark y les va a salir estos resultados. Igual, ¿no? Si se dan cuenta acá, estamos definiendo un Spark Context, un RDD de este archivo. Perdón. Lo que estoy haciendo aquí es definiendo en esta variable un count, ¿ya? Estoy diciendo, utiliza mi RDD, ¿sí? Para realizar varios cálculos a esta información de acá. ¿Y qué es lo que digo? Que me realice unas divisiones. Divisiones, ¿sí? Y en cada una de las líneas, cuando encuentre un espacio. Es decir, cuando encuentre un espacio, pongo una nueva línea. Así como está aquí, mire. Esta es la palabra. Le pongo tú, encuentra un espacio, genera una nueva línea. Encuentra un espacio, genera una nueva línea. Lo mismo acá. Now to be.
Encuentro un espacio, genero una nueva línea y así sucesivamente. Esto es lo que hace esta parte de acá. El tema del map dice, a cada una de las palabras, la que le dividiste en la segunda parte, ánclale el 1. En todas ánclale el 1. Y pues acá, finalmente, aplícate la acción de reducción. Reduce by key. ¿Qué es lo que hace esto? Realiza la agrupación mediante el key. ¿Sí ven? El key es esto de aquí y el valor es el que mapeamos con 1. Este es el famoso contar palabras. ¿Ya? Entonces aquí agrupo el to y cuento cuántas hay, ¿no? 1, 2. El be y aquí cuántos hay. 1, 2. El not, 1. El or, solo 1. Y ya tengo mi resultado. ¿Cuántas palabras hubieron? Repeticiones hubieron en cada una, ¿no? De las palabras. Como les digo, si esto yo ejecuto en Spark lo que me va a botar es este resultado. Obviamente tendría que, para que me dé ese resultado, tendría que formular un TXT con esta estructura de acá, ¿ya? Para hacer el mismo ejemplo. ¿Ya? Pero se dan cuenta que están utilizando el código de escala para tener un resultado en Spark. Establecer el nivel de paralelismo. Todas las operaciones RDD tienen un parámetro para establecer la cantidad de tareas. Esto principalmente es cuando ustedes quieren ejecutar las cosas en paralelo, ¿ya? Hacer subdivisiones. Recuerden la funcionalidad del map reduce, ¿ya? El uno es el mapea, el otro es la reducción, pero tú puedes definir niveles de divisiones de partes. Entonces aquí es cuando tú puedes decir, perfecto, de esta acción o de esta transformación, por favor, divídeme o paralelízame en 5 tareas. ¿Sí ven? Divídeme en 5 tareas, divide en 5 tareas. ¿Sí? Esto hay que tener cuidado, ¿no? Hay que usarlo con moderación porque ya llegando en la vida real la división de muchas tareas, pequeñas tareas en muchos hilos, en muchas cantidades de tareas, puede implicar y ser algo al revés, ¿no? En vez de optimizar, puede ser un poco más lento. Por eso siempre hay que tener cierto criterio para definir el nivel de paralelismo. Hay que tener cuidado con esta parte. Y aquí estaba lo que les dije, ¿no? Existen varias operaciones adicionales para realizarles a los RDD. Tenemos el map, que hemos utilizado, el filter también, el group by, el ordenar, el union. Aquí existen estas operaciones que para las personas que hemos manejado base de datos, los cruces, ¿no? Los join, los leftover join, ¿sí? El conteo, los primeros elementos, el salvar, el partition by. Entonces, estas son algunas de las operaciones que ustedes pueden realizar en los RDD. Y existen más, ¿no? Pues tenemos 3 puntitos porque hay un sinnúmero, ¿sí? Pero esto es como para que ustedes se vayan familiarizando con las operaciones para que más o menos cuando comiencen a hacer sus primeros ejercicios ya no les tome por sorpresa y pues ya puedan un poco estar más familiarizados con las operaciones. Acá creo que tengo otras. No, ok. Crear aplicaciones con Spark. Les decía, lo pueden hacer en Java, en Scala, en Python, en R, en cualquiera de esas. En Python nosotros podemos ejecutar el programa con PySpark script y ya me sale la consola para realizar la ejecución. Como les decía, deben abrir la terminal y en la terminal le ponen PySpark y automáticamente ya les sale la bienvenida a PySpark y ya pueden utilizarlo. Ya les sale una consola para ingresar el código. ¿Cómo crear contextos? Estas son algunas formas de crear contextos. Aquí está cómo crear en Scala.
¿ya? Es otra forma, cómo crear en Java. Y acá tenemos cómo crear en Python, ¿ya? Tal vez en algunos lenguajes les pida algunas librerías para crear Spark Context, en otras ya tienen predefinida automáticamente en Spark. Y miren, aquí está la nomenclatura para que ustedes tengan conocimiento cómo crear los Spark Context. Ya, una vez que tenemos el contexto, para leer los archivos que estamos cargando, le vamos a decir que aplique una función que cuente palabras. Esto ya es aplicado ya al contar palabras que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y que guarde el texto. Por ejemplo, ya habíamos definido nosotros el Spark Context. Aquí tenemos el Spark Context. Aquí tenemos ya la aplicación de las acciones, en donde están las divisiones en cada uno de los slides, las particiones, el mapeo del 1 en cada una de estas palabras y la agrupación mediante el key de estas palabras, ¿no? Para finalmente guardar todos estos conteos, toda esta información, este count que saqué, guardarle en un archivo. ¿Ya? Y esto sería el resultado de esta aplicación del contar palabras. Este código de aquí es el código del contar palabras en Apache Spark. Como les digo, si ustedes ejecutan este código, les va a salir el ejemplo que vimos a nivel dinámico anteriormente. Obviamente tendrían que hacer un archivo TXT de ejemplo, ¿no? Como para que puedan ir viendo cómo se va desglosando la información. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, chicos, de cómo funciona el tema, la nomenclatura de Spark, qué es Spark Context, cómo funciona el RDD. ¿Preguntas al respecto? ¿Está difícil? ¿Fácil? Difícil. Todo esto ya es algo bastante técnico, ¿no? Sí, sí, por eso no nos vamos a meter mucho en lo técnico ni hacer muchos ejercicios, pero para que ustedes tengan conocimiento cómo crear un Spark Context, un RDD, pero hacer ejercicios de esto no lo vamos a hacer porque es ya entrarnos más a programación. Y para el examen de la certificación tampoco incluye estos temas técnicos, ¿o sí? No, escenarios. Escenarios, Ok. son netamente escenarios. Así que no se preocupen, son escenarios. Ya estaba sudando. No le dicen, por ejemplo, les dan este código como en otros más técnicos, ¿no? Y encuentre el error. No les da eso. Solo teoría. Contextos, les ponen escenarios de retail, algunas son de razonamiento, algunas ni encuentras acá en la teoría, pero tú lo vas a poder resolver con algunas cosas que nosotros ya hemos visto. Entonces, algunas sí son de razonamiento. Ok. Sigamos entonces. Y aquí tenemos el ejemplo del PageRank, que es el algoritmo de Google. ¿Alguien ha escuchado del PageRank? ¿Alguien ha escuchado algo? No, no por mi lado. No. ¿No? Ok. Ustedes saben que, a ver, déjenme acá. Hoy en día el estar bien posicionado en los buscadores de Internet resulta imprescindible para hacer que un negocio online funcione, ¿verdad? Se hace de vital importancia el conocer y entender cómo funciona este algoritmo del PageRank, que es el principal buscador de Internet a nivel mundial. ¿Quién no ha buscado en Google? Todos hemos buscado, ¿verdad? ¿Ok? El sistema matemático que utiliza Google para otorgar un orden de aparición de una página de entre las distintas posibilidades que puede haber es lo que se conoce como algoritmo de Google, y eso es algo patentado por Google. ¿Ya? Si han visto que ustedes, por ejemplo, ponen, no sé, Apache Spark y les sale una serie de opciones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el orden de aparición no es algo aleatorio, ¿no? Tiene un algoritmo por dentro que se llama PageRank, que es el orden de aparición en el cual está el buscador. ¿Ya?
Entonces, antes de empezar esto es necesario explicar en qué consiste este término de PageRank para que ustedes tengan conocimiento. Esto se refiere a una patente de Google, como les había mencionado, creado por Larry Page, ¿sí? Más o menos por el año 99. Esto se basa en una serie de algoritmos matemáticos utilizados para asignar de forma numérica, es decir, por orden, la relevancia de las distintas páginas web que pueden indexar los motores de búsquedas. ¿Ya? ¿Y cómo lo implementaron esto? Con Spark. ¿Sí? Anteriormente, antes de tener el tema de Spark, lo habían hecho a nivel, solamente a nivel de disco, por eso el navegador antes era lento, pero ya con la aparición de Spark lo implementaron con Spark. Esta indexación de orden del PageRank. ¿Ya? Y ahora les voy a comentar a nivel general cómo funciona esto. El algoritmo es muy sencillo. Cada vez que encontramos una referencia de una página a otra página, aumentamos su PageRank. ¿Ya? Es decir, ustedes cada vez que ingresan a una página, otra página aumenta su PageRank, las visitas y el orden. Y de acuerdo que a una persona busque la misma búsqueda que ustedes hicieron al inicio, les va a salir, si este tiene el PageRank mucho más alto, le va a salir primerito. ¿Ya? Entonces, esto se mueve mediante rankings, ¿sí? Que van contando las referencias y cada vez van contando las siguientes referencias, ¿ya? Si se dan cuenta, miren aquí, va aumentando la referencia. Estos son, podríamos hacer que son diferentes contribuciones, diferentes páginas, interacciones que yo tengo. Si se dan cuenta aquí, va subiendo su PageRank. Mire, va subiendo su PageRank, y esto a la final, el número final involucra el orden de aparición de las diferentes búsquedas que nosotros tenemos en Internet, porque estas están rankeadas. Y de acuerdo al orden, el que tenga mayor va a salir primero, es decir, va a salir primero después le va a seguir y finalmente le va a seguir este. Es en el orden en el que están rankeadas. Y ahora, ¿cómo está diseñado esto de aquí? Primero, la implementación está realizada en escala con Apache Spark. ¿Ya? Y pues la implementación más o menos es la siguiente. Yo hago la carga de un RDD, recuerden siempre cargo un RDD, ¿ya? Luego lo que hago es ir contando las interacciones, ¿sí? Y voy guardando todos esos conteos de interacciones. Y finalmente, una vez que voy guardando por cada URL, por cada link, voy guardando su valor, su interacción va sumando. Después hago una reducción por el key, ¿sí? Recuerden cómo hacíamos el tema del contar palabras, ¿ya? Lo mapeaba con 1, ¿verdad? Y después hacía una reducción, un reduce por la clave. Y finalmente hacía un conteo, ¿ya? Lo mismo es acá. Hago un tema de interacciones y cuántas interacciones tengo, uno se va a ir repitiendo por cada URL. Y después simplemente lo que hago es una reducción por la clave. Y aquí lo que voy a tener es la URL y mapeado, o sea, agregado ya la suma de cuántas interacciones tuvo. ¿Sí? Y finalmente esto lo puedo guardar en un archivo. Y esto es la implementación en escala del PageRank. Es un algoritmo sencillo, pero obviamente para que ustedes conozcan cómo está implementado este tema de PageRank. ¿Cuál es el performance de este algoritmo? Miren, y esto es un estudio realizado, ¿no? Este gráfico de aquí ustedes lo pueden encontrar directamente en la página de Apache Spark, no es algo inventado por nosotros, en donde está hecho un comparativo referente al número de máquinas que podrían utilizar con el algoritmo, ¿sí? Pero en este caso utilizando Spark y en la otra no utilizando Spark, sino solamente Hadoop. ¿Ya? Entonces hicieron este comparativo. Una utilizando Spark
y la otra sin utilizar Spark, es decir, el Hadoop puro, solamente con disco, es decir, está comparando disco con memoria en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, miren, el número de máquinas de comparativo lo hicieron con 30 y 60 máquinas. Y aquí está la respuesta en este caso en segundos. ¿Ya? Miren, con 30 máquinas, solamente utilizando Hadoop, respondió, miren, ¿en cuánto tiempo? Y utilizando Spark, miren cuánto. Es que es ni la mitad, no es por debajo de la mitad. No hay comparación. Y por el contrario, utilizando 60 máquinas, miren, 80 implementando Hadoop y utilizando Spark 14. Es que no hay comparación tampoco, miren. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver la aplicación de un algoritmo sumamente robusto, en donde tenemos gran cantidad de datos. Y pues miren este comparativo, utilizando Hadoop y utilizando Spark. Entonces, ahí se dan cuenta que al momento de tener Big Data, la utilización del Spark definitivamente es útil, ¿no? Por el hecho de que es en memoria. Tiempo de ejecución de algoritmos. Y ahí viene la necesidad, si ustedes han escuchado y han conversado con los data science, la mayoría de data science ejecuta la información o los flujos en RStudio, en su máquina, o implementan algún servidor. Pero ya los data science que ya conocen un poco de tecnologías de información, ya conocen un poco de Big Data y todo eso y quieren pulir sus algoritmos, ya tienen el conocimiento y las ejecuciones lo hacen en Spark. ¿Sí? Y miren, y aquí está hecho el comparativo, como les digo, esto lo pueden ver directamente en la página de Spark, este comparativo, hecho con un dataset de información de más o menos 2 terabytes. Y para la clusterización, utilizando el algoritmo K-means y la técnica de clustering, aplicando Hadoop, tenemos una respuesta de 155 y utilizando Spark tenemos una respuesta de 4.1. Imagínense, no tenemos tampoco comparación. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, aquí lo pudieran haber hecho una clusterización, no sé, de clientes VIP, clientes Premium, clientes Platinum, lo que sea, mediante la aplicación de un algoritmo. Pero si este algoritmo, debido a la gran cantidad de datos que tienen, ¿no? También la gran cantidad que tienen, si ustedes ejecutan en su máquina, no se va a tupir o no les va a responder, ¿ya? Ahora, si ustedes implementan este algoritmo, no sé, con un servidor mucho más robusto y a la final utilizan el MLlib de Spark, el módulo que yo les había comentado que contiene algoritmos de Machine Learning, la respuesta es esta, 4.1 frente a 155. Ahora, si estamos utilizando regresiones logísticas o regresiones lineales o regresiones, a cualquier tipo de regresiones, miren acá, la respuesta con Hadoop tenemos 110 y con Spark 0,96. ¿Ya? Para que más o menos tengan una idea de un estudio real que hicieron directamente Spark en la ejecución de flujos, el comparativo que les mostré hace rato del PageRank también, que es un algoritmo de Google, hicieron este tipo de comparaciones por el mismo hecho de mostrar a los analistas el rendimiento que tienen a utilizar Spark. Y eso es netamente porque utilizamos nosotros Spark y lo anexamos al ecosistema, porque como les digo, no es que Hadoop no funciona sin Spark, eso es mentira. Tú puedes implementar Hadoop sin Spark, pero lo que te da Spark es esto, rapidez, porque se ejecuta en memory, ¿no? Ok. El Shark High en Spark, esto ya lo habíamos visto. High es bueno, pero Hadoop con su motor de ejecución hace que incluso las consultas más pequeñas tarden minutos. ¿Ya? Este tema de Shark les había comentado que es un portable de High que permite acceder a las consultas del core de Spark, ¿no?
Eso a nivel general de Shark. Eso ya lo habíamos visto al inicio. La arquitectura de Hai y Shark, aquí tenemos cómo funciona. Miren, aquí tenemos la arquitectura de Hai. ¿Cómo viene a hacer esto? Lo que hace es, a ver, déjenme tener, ¿ya? Lo que hace es, al momento de realizar las consultas con Hai el cliente, ¿ya? Por dentro realiza la optimización y la utilización de diferentes drivers para realizar la compilación de la consulta. Una vez que realiza esto, viene acá MapReduce, si es que estoy utilizando el MapReduce, viene acá el MapReduce para finalmente hacer la consulta al HDFS. Y en este caso responder, ¿verdad? Cuando ustedes están utilizando una arquitectura Shark, ¿ya? Es decir, que van a consultar mediante Spark, lo que hace es ir a la consulta mediante el cliente, viene a hacer todos los componentes listados en la arquitectura del Hai. La diferencia acá que entra esta parte del caché, ¿ya? Que es, viene la consulta, ¿sí? A realizarle, verifica un tema de optimización, un tema de compilaciones, viene a Spark, Spark me va a permitir el hecho del paralelismo y el tema de la caché, va a consultar al HDFS y al momento de regresar va a almacenar aquí en caché y finalmente regresa. Eso implica que en la siguiente consulta que haga mediante la arquitectura Shark, que les decía que era el portable del Hai, lo que va a hacer es a consultar, pero ya no va a bajar al HDFS. Lo que va a hacer es directamente consultar a la caché. ¿Ya? Lo que implica que las consultas sean mucho más rápidas. ¿Sí? Esto ya lo habíamos comentado también, ¿no? Pero para que vean la diferencia entre estas dos arquitecturas. ¿Ya? Miren, tienen los mismos componentes, pero aquí lo que resalta es la caché. ¿Sí? Nada más. A ver, déjenme cambiar mi... Ahí estamos. Almacenamiento en memoria. Simplemente el almacenamiento en caché de los registros de Hai como objetos Java es lo que realiza que las consultas sean mucho más rápidas. En su lugar, Shark emplea el almacenamiento orientado a columnas usando arrays de tipos primitivos. Ya, verán, aquí lo que dice en este caso es que ustedes pueden tener dos tipos de almacenamiento, lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Pueden tener un tema de filas y un tema a nivel de columnas, ¿verdad? Al momento que ustedes tengan un almacenamiento y hagan las consultas a nivel de columnas, va a ser mucho más rápido, ¿sí? Que hacerlo por filas. ¿Sí? Los select, la lectura va a ser mucho más rápido. ¿Ya? Eso es lo que se aplica en este gráfico de acá. Aquí tenemos un benchmarking de un query, ¿sí? De más o menos 2 teras de información. Lo que estamos realizando aquí es la extracción de información de contenidos, ¿ya? De este campo de acá, que dentro de su texto tengan la X, Y y Z, ¿ya? Que contengan dentro de este campo, que contengan X, Y y Z. Independientemente de lo que tengan adelante y lo que tengan atrás, ¿ya? Al momento de hacer este comparativo, igual esto fue sacado directamente de la página de Apache Spark. Al momento de hacer este comparativo, si ustedes realizan la consulta con Hai, la respuesta es 207 segundos. Si lo realizan con Shark, recuerden, el Shark ya es in memory, ¿no? Es 182 segundos. Pero a su vez, si dentro del Shark ustedes implementan un full caché, la respuesta es 12 segundos. Y estamos hablando de gran cantidad de datos, ¿no? No estamos hablando de pequeña información. Acá tenemos otro benchmark con otro query.
Lo que estamos realizando acá es un rango de fechas, información de un rango de fechas, nada más, y estamos trayendo simplemente el primer registro, ¿no? Lo mismo, el comparativo con High, 447 segundos, con Shark, 270 segundos, y con Shark Full Caché, 126 segundos. O sea, la consulta definitivamente es muy buena. El software stack, en este caso de Spark, en Spark lo pueden ustedes implementar con Jar, con Mesos, modo local también. Esto permite la administración de recursos que ya habíamos visto. Y pues pueden ustedes acceder a todo lo que tiene que ver con Spark, ¿no? A todos los módulos. ¿Ya? El streaming, el MLib, el SQL, el de grafos, el de GraphX, etc. Un sinnúmero de implementaciones que ustedes pueden acceder pueden acceder a los módulos de Spark, ¿no? Ahora viene esto muy interesante, que son los usos. ¿Para qué se usa este tema de Spark? ¿Ya? Y les voy a nombrar los más importantes, ¿no? Y pues la que nosotros hemos implementado. ¿Ya? El streaming de datos, ¿ya? Esto, como les decía al inicio, yo puedo implementar una combinación entre Kafka y Spark, o a su vez solo Kafka. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este híbrido? Lo robusto que es Spark en el tema de transformaciones. Pero eso no quiere decir que no puedas utilizar solamente Kafka solito. No, eso no quiere decir, lo puedes hacer también, ¿no? Inteligencia artificial también, para inteligencia de negocios, para hacer un tema de analítica interactiva, integración también, porque tienes un módulo de transformaciones. Y pues en los campos en donde que más se ha utilizado el tema de Spark es en la banca, con el tema de detección de fraude. ¿Sí? Lo que les decía, un streaming de datos. Nosotros no podemos esperar que suceda algo para recién al siguiente día actuar, porque tal vez ya no podremos hacer nada. Lo que yo quiero hacer, un tema que la persona, no sé, esté realizando una compra fraudulenta con una tarjeta que no es de ella o algo por el estilo, y automáticamente mediante streaming de datos yo pueda saber al instante que está sucediendo esa transacción. Por eso está hecho el streaming de datos. Nosotros tenemos implementado actualmente en 2 empresas en el Ecuador el streaming de datos, una en una empresa de retail y la otra en una empresa de manufactura. En la de retail tenemos implementado el streaming para que automáticamente una vez que se realice la venta en el cajero, ¿sí? Realice todo el proceso de facturación, ¿sí? Automáticamente después de 5 minutos ustedes puedan ver la información en el tablero. En este caso estamos utilizando Tableau, pero es en streaming. Y estos 5 minutos no es porque en este caso se demora la transmisión del mensaje, ¿no? Es porque recuerden que cuando ustedes trabajan a nivel de retail, los cajeros te botan información que debes decodificar y que sea entendible, ¿no? Porque son data que está codificada. Entonces, esos 5 minutos en realidad lo utilizamos para hacer la calidad de datos, de codificaciones, transformaciones, QA, validaciones, y ahí lo arrojamos a la herramienta para que visualice la herramienta de Tableau. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta que lo pueden hacer. Entonces, lo más utilizado en la banca, la detección de fraude, pero también en retail es utilizado la detección de fraude, ¿no? Y la mayoría de empresas de retail utiliza estos proyectos de detección de fraude para ver, ellos lo que realizan es, por ejemplo, ¿por qué se demora el cajero en realizar los procesos? Es decir, ellos tienen monetizado todo el tema desde que entre el usuario a la caja, ¿ya? Hasta que en este caso da todo el tema de pago, vuelto y todo ese proceso. Entonces, en la cierta información existen tiempos muertos. ¿Por qué el cajero se demoró tanto en dar el vuelto? ¿Por qué se demoró tanto en pasar la tarjeta? ¿Por qué se demoró tanto en definir la forma de pago? Entonces, también hay un tema de detección de fraude en esa parte a nivel de retail, que también lo hemos hecho, para que tengan más o menos una idea de lo que pueden hacer también, ¿no? Ok,
Mantenimiento y optimización de cajeros automáticos, ATM, predecir que va a fallar un disco duro, mandar al técnico antes de tiempo, instalación de torres de telefonía celulares, coberturas, aplicación de recomendaciones, que es muy importante, ¿no? Recomendaciones para los usuarios. El tema de Netflix se maneja bajo recomendaciones. Cuando ustedes ven una película, automáticamente te dice, usted vio esta película, te recomiendo esta también. O de acuerdo a tu historial, te analiza todos tus gustos, todo lo que tú ves y te recomienda esto. Eso se maneja mediante una aplicación de recomendaciones. Ahí está aplicado analítica. No es así por así, ¿no? ¿Ya? Ok, también lo que pueden hacer es análisis predictivo para detección de fallas en oleoductos. Bueno, esta parte de oleoductos no hemos enfatizado en esta área, sin embargo lo pueden hacer, ¿no? También, ¿no? Exploración de recursos, también exploración de nuevas zonas para las entidades mineras, también es muy importante, ¿no? Un tema a nivel de medicina, también lo pueden hacer, alertas de sistemas, interacciones. Actualmente nosotros estamos trabajando con una empresa de medicina, con una farmacéutica específicamente aquí en el Ecuador, y estamos haciendo un tema de alertas, un tema de recomendaciones. Ahí, a más de implementar un warehouse, estamos en proceso de hacer un tema de aplicación de forecast y recomendaciones. Recuerden que nosotros no podemos, o lo recomendable es no hacer un proyecto analítico conectado al transaccional. Lo recomendable es primero hacer tu warehouse, tu parte intermedia en donde la data está limpia. Entonces, por eso estamos realizando primero el warehouse y después vamos a hacer la parte analítica. Pero y es aplicado streaming de datos, ¿no? Que lo pueden hacer también. En realidad hay diferentes áreas en las cuales ustedes pueden aplicar esta parte. En conclusión, Spark tiene un ambiente sumamente bueno para los procesamientos rápidos de analítica, ¿ya? Logra alrededor de 100 veces la velocidad de las aplicaciones que nosotros realizamos en disco, ¿ya? Y pues es una creciente comunidad con más de 25 empresas contribuyendo. Y estamos hablando de empresas que contribuyen a Spark, ¿no? Más que de la comunidad que tiene, que es de empresas que actualmente tienen Spark, que es inmensa. Aquí simplemente como recordatorio, los componentes de Spark, los módulos, el MLIF que les había mencionado, del componente de Machine Learning, que es donde pueden aplicar las regresiones, clusterizaciones, ARIMA, ETS, pues las personas que han manejado un poco el tema de modelos analíticos, el streaming de datos para hacer las conexiones en tiempo real de redes sociales, análisis de sentimientos también, que es muy importante. Solamente arroja las promociones a nivel de correo electrónico, también arroja las promociones a nivel de redes sociales. Y es importante tener el feedback de las personas de esas promociones. Podemos hacer un tema de análisis de sentimientos. O a su vez, actualmente las grandes empresas están haciendo el reclutamiento de recursos humanos mediante análisis de sentimientos, ¿sí? Para poder analizar exhaustivamente a las personas que van a contratar. Podemos utilizar Apache Spark acá con el streaming de... Y el GraphX, que les decía, por ejemplo, obtener las rutas más cortas, rutas desde un punto A hasta un punto, etc. Eso es lo que me da el GraphX. Y pues yo puedo interactuar con Spark desde, ¿no? Desde R, Python, Scala y Java. Ya depende cuál es o con cuál se sienten más a gusto para poder implementar. Y tenemos aquí las diferentes fuentes de información
ya sea ya sea bases de datos transaccionales, ya sea el mismo Kafka, miren acá, Kafka que les decía. Pero puede ser un diferente insumo de datos, ¿ya? Estos data source se van a context, ¿sí? Y van a poder alimentar, ¿no? Todo lo que tiene que ver el RDD. El RDD, recuerden que es tu base de datos, ¿no? Dentro de Apache Spark. Entonces, todas estas fuentes de datos van a poder alimentar a este RDD. Y pues para acceder a este RDD, las diferentes aplicaciones, ¿ya? Utilizan un API o un lenguaje de aplicación desarrollado en Scala, Java o Python para poder acceder a este RDD. Este ingresa la información y este consume la información. Esto lo que hace es consumir mediante un API y esto lo que hace es depositar toda la información para ser consumida o procesada por el usuario. Y pues los ambientes de despliegue en donde pueden estar desarrollado todo lo que tiene que ver la arquitectura de Spark, ya sea, puede ser en Yark, en Mesos, puede ser en Amazon, pueden ser en diferentes containers en los cuales ustedes pueden desplegar Spark. Es más, si ustedes se van a la plataforma de Google, se van al de Amazon, ya hay máquinas en donde está ya preinstalado el software. Simplemente ustedes son los que consumen. Y pues el pago es por hora, es por consumo que lo realizan al software. ¿Ya? O a su vez pueden optar por la opción de instalar desde cero, ¿no? Ya como ustedes lo quieran realizar. Pero deben tener en cuenta la arquitectura dentro de Spark. ¿Sí? Que no deben en cuenta. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos?